Muy bien, buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días para los que están viendo. Vamos a recordar, retomar desde donde dejamos o de alguna manera algunos conceptos ya los habíamos visto, pero vamos a intentar hacer el cierre o compartir de alguna manera justamente con el PowerPoint, ¿sí? En continuidad para darle el cierre, el final a nuestra materia. Nosotros decíamos que en la iglesia estuvimos reflexionando, estuvimos viendo, estuvimos conociendo el misterio de la iglesia como institución, la iglesia de alguna manera desde el Concilio Vaticano II, también nuestra propia experiencia de iglesia. Y ahora retomamos para decir algunas palabritas, pocas, pero realmente significativas sobre la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en las primeras comunidades. Ya lo habíamos visto, lo habíamos compartido, pero lo retomamos y compartimos propiamente, ¿sí? La experiencia de las primeras comunidades cristianas, esto es lo que está en Hechos 2 del 42 al 47, donde de alguna manera las escrituras nos dicen que los primeros cristianos se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, participar en la vida común, en la fracción del pan, que estaban todos atentos a las necesidades de cada uno, que acudían fielmente al templo, compartían con mucha alegría el pan, la sencillez, y que va a decir después, justamente Hechos de los Apóstoles, que se los reconocía por cómo se los quería. Y es acá donde de alguna manera podemos justamente decir dos grandes cuestiones al respecto. En primer lugar, van a plantear los biblistas que esta comunidad, esta primera comunidad cristiana, habla propiamente desde si se quiere, desde la, idealizando un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que obviamente los primeros cristianos también se peleaban, si no, pregúntense o pregúntenle a Pedro y a Pablo que también estuvieron peleándose cuando se encontraron. O, sin ir más lejos, Jesús seguía con nosotros, con ellos, y ellos estaban pensando quién se iba a sentar a la izquierda, quién se iba a sentar a la derecha. Seguramente las primeras comunidades cristianas han tenido estas características, pero van a decir los biblistas, esto nos plantea una comunidad cristiana absolutamente ideal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si a ellos se los reconocía por el amor que se tenían, nos interpela a nosotros para preguntarnos justamente si de nuestra comunidad se puede decir lo mismo. ¿Nos pueden de alguna manera reconocer por el amor que nos tenemos? ¿O nos pueden, dicen que los señalaban por el amor que se tenían? De ese modo los reconocían. ¿O nos pueden señalar, entre comillas, por otra cosa? ¿Sí? Recuerden que el parámetro, el modelo siempre va a ser el amor. En Pentecostés, habíamos dicho, nace la iglesia misionera, nace justamente esta comunidad de testigos valientes y fieles, que al principio fueron 12, pero que se iban incorporando cada vez más y más para anunciar la buena noticia de Jesús. Los discípulos van a ser aquellos que continúan con la acción salvadora de Jesús, aún en medio de las dificultades. Sabemos muy bien que en este tiempo, en los primeros siglos de nuestra era, la cristiandad estuvo perseguida y de alguna manera es aquí donde muchos mártires entregan su sangre, derraman su sangre por la buena noticia de Jesús. Pablo de Tarso va a ser uno de los pilares de la iglesia. Nosotros recordábamos, este video está siendo grabado el 30 de junio. Ayer recordábamos a Pedro y a Pablo, ¿no? Y San Pedro que nos invita, nos recuerda que la llave de la iglesia le ha sido confiada y por eso también a él y a sus sucesores, por eso también nosotros somos católicos apostólicos romanos. Y Pablo que lleva a la iglesia hasta los confines de la tierra.
Esto es, en ese momento, hasta donde era conocido o hasta donde tenía influjo el Imperio Romano. No vamos a decir mucho más de San Pablo porque ustedes van a tener una materia en tercer año que justamente y propiamente va a hablar de San Pablo. La iglesia como cuerpo y como misterio nos invita a pensar que si de alguna manera recordamos o intentamos reconocer alguna institución humana que dure lo que ha durado la iglesia, seguramente realmente nos resulte difícil poder encontrar una, ¿sí? Hasta el Imperio Romano cayó. Sin embargo, la Iglesia, como institución, lleva más de 2000 años de vida. ¿Y qué es lo que hace que de alguna manera la Iglesia justamente siga de pie? Y es que esto solo lo vamos a reconocer, solo lo vamos a poder reconocer dándole una mirada con los ojos de la fe. La iglesia no es solamente un misterio humano. Acabamos de decir que si fuera por los humanos, ya en tiempos de Jesús, por las peleas, el poder y demás, se hubiera terminado. La iglesia es una institución divina sostenida justamente por Dios, en donde de alguna manera tenemos al mismo tiempo la realidad visible, que es la que vemos, la que palpamos, pero sobre todo su esencia es espiritual. Vista desde afuera puede ser observada, como veíamos al principio de nuestro curso, como una institución histórica con muchos errores y desaciertos, y tal cual lo están. Decíamos que el pecado y la gracia iban a estar siempre de la mano, pero nosotros, con los ojos de la fe, no nos podemos quedar con eso. La iglesia sabemos muy bien que es el cuerpo de Cristo. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos compartido. Cristo, la cabeza de la iglesia, y todos nosotros, los miembros, que permanecemos en Él, permanecemos unidos a Él como el sarmiento y la vid. Estamos en íntima comunión con Jesús y con los hermanos y sabemos muy bien que no podemos decir a los otros miembros del cuerpo no te necesito. Habíamos puesto el ejemplo, si se acuerdan, de ese verano caluroso en el que andábamos de ojotas y nos golpeábamos el dedo chiquito de nuestro pie con la pata de la mesa y nos dolía hasta el último pelito de la cabeza. Y ahí nos dábamos cuenta que el cuerpo era uno solo y que estaba íntimamente conectado. Así también nosotros y la realidad espiritual de la iglesia, así como los bienes, las bendiciones, la gracia, la misericordia es derramada por el Espíritu Santo ahí a donde hace falta. También nuestras heridas, nuestros pecados personales, también hacen daño al cuerpo. Quizás no lo vemos, no lo sabemos, o pensamos que por ser solamente nuestros y conocidos por nosotros de alguna manera, justamente, no le hacen daño a los demás. Pero en este concepto de cuerpo místico, claramente que sí hace mucho daño, porque justamente somos un solo cuerpo, estamos estrechamente unidos a Cristo, pertenecemos a Él por el bautismo y nos alimentamos con la Eucaristía que nos hace verdadera comunión. Qué lindo es recordar que en el cuerpo hay una diversidad de miembros y todos nosotros, absolutamente todos nosotros, justamente estamos llamados a enriquecernos con la diversidad de dones y de carismas. Y vuelvo a insistir en esta necesidad de enriquecernos con la diversidad de dones, de ministerios. Sabemos muy bien que el Espíritu los distribuye de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Nadie queda excluido. Cristo es la cabeza de este cuerpo, nosotros somos los miembros y justamente nosotros de una u otra manera también construimos con cada uno de nuestros gestos, con cada una de nuestras actitudes, ese cuerpo místico de la iglesia. Con respecto a las notas características de la iglesia, decimos que la iglesia es una santa,
católica y apostólica. Una porque solo tiene un Señor, una sola fe, nace de un solo bautismo. Santa, ya lo dijimos, lo aclaramos, pero lo volvemos a compartir, no porque los miembros de los que es formada son santos, sino porque justamente Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, entrega su vida para santificarla. Y el Espíritu Santo continuamente cada día la vivifica en santidad. Ojalá que todos nosotros podamos entregar cada una de nuestras acciones y pedir asistencia al Espíritu Santo. La catolicidad de la Iglesia viene dada por la totalidad. Católica significa o viene del griego católicos, que significa totalidad. Y recuerden muy bien, se anuncia todo el mensaje, la totalidad de la fe, a todos los hombres de todos los pueblos. ¿Se acuerdan cuando el Papa Francisco decía todos, todos, todos? Bueno, justamente habla de esto. Apostólica, porque ni más ni menos está cimentada sobre los cimientos de los apóstoles del Cordero. Hoy por hoy los sucesores de los apóstoles son los obispos, ¿sí? Así como San Pedro tiene de alguna manera sus sucesores, que son los papas, los romanos pontífices, el resto de los apóstoles van a reconocer sus sucesores en los obispos. Cuando hablamos propiamente de las heridas de la unidad, aunque no vamos a profundizar en el tema, recordamos aquí a Jesús en el Evangelio de Juan, que le pide al Padre que todos sean uno para que el mundo crea. Pero sin embargo, en la historia y en la vida de la iglesia hay grandes acontecimientos que lamentablemente van a marcar una rotura. Por eso pusimos un corazón que está herido. El Papa León está hablando mucho en sus discursos sobre la unidad de la iglesia y la necesidad justamente de mantener esa unidad. En el año 1054 se separan la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? La Iglesia de Occidente, de la Iglesia de Oriente. Y es ahí a donde justamente recordamos que está dividida la Iglesia Católica Apostólica Romana con su sede en Roma y la Iglesia Católica Ortodoxa, que así como vamos a tener, si ustedes se fijan en esta imagen que nosotros tenemos acá en pantalla, en la parte de atrás, en el icono de atrás, está San Pedro y su hermano Andrés, ¿sí? Cuando los apóstoles salen a evangelizar después del hecho histórico de Pentecostés, cada uno de los apóstoles, bueno, rumbea, vamos a decir nosotros, para diferentes lados, ¿sí? Y hasta el 1054 existían grandes eparquías que se le llamaban, eran como grandes iglesias que tenían un patriarca. Uno de ellos era la iglesia de Roma, después estaba la iglesia de Antioquía, la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Jerusalén, ¿sí? En el 1054 se separan justamente las iglesias y de alguna manera, por algunas cuestiones que tenían que ver más que todo con cuestiones de poder, si se quiere, no había cuestiones doctrinales sustanciales, pero se separa la Iglesia Católica Apostólica Romana con el Papa, con el Sumo Pontífice, con el sucesor de Pedro, y después las eparquías que quedaron restantes, como por ejemplo la de Antioquía, la de Jerusalén, incluso también lo que antes era Constantinopla, de alguna manera, bueno, se juntan en la Iglesia Ortodoxa. El Papa Francisco ha tendido algunos puentes y el Papa León claramente que invita justamente a poder reconocernos como hermanos. Eso sucedió en el 1054. En el 1517, la Iglesia Católica Apostólica Romana
vuelve a tener una fractura con la famosa reforma de Lutero. Martín Lutero, que era un monje agustino, plantea a la Iglesia Católica una serie de 95 tesis, propuestas, afirmaciones en las que él pensaba que había que reformar. Honestamente, la base inicial tenía fundamento, pero lamentablemente en esas 95 tesis, en esas 95 afirmaciones, lamentablemente algunas perdieron sustento, como por ejemplo él decía que había algunos sacramentos que no tenían razón de ser, no tenían sustento bíblico, o incluso también los libros de la Biblia. Él planteó que algunos no eran canónicos, o de alguna manera invirtió el orden, o incluso hasta quitó algunos libros de la Biblia en la versión protestante, ¿sí? Pero fíjense, hasta el día de hoy las heridas de la unidad se mantienen y nos seguimos preguntando si no es mejor encontrar todo aquello que nos une, todo aquello que hace que recordemos que Jesucristo es el único Salvador, y no ir marcando las diferencias entre las cosas que nos separan, que seguramente todos las tenemos y de alguna manera podemos contar de a montones, ¿sí? Nos metemos de lleno y rápidamente en las características de la eclesiología del Papa Francisco. Mucho podemos decir, el Papa Francisco lo repitió muchas veces, como me gustaría, y quizás la primera, la que más recordamos, es una iglesia pobre para los pobres, una iglesia accidentada por salir y no enferma por quedarse, una iglesia que no sea un museo, ¿sí? En el PDF ustedes van a poder entrar a este texto en donde el Papa Francisco habla justamente sobre la iglesia y nos invita a recordar que la iglesia es una tienda de campañas, no es una fortaleza cerrada. Es una iglesia con las puertas siempre abiertas para agrandarse, para agrandar la carpa, ensancharse y recibir a todos. La iglesia también nos invita a recordar que no tiene que asustarse por las persecuciones, no tiene que de alguna manera justamente creer que esto va a callar la voz del Evangelio. Al contrario, el Papa recuerda que cuando los cristianos, los primeros cristianos, tuvieron una fuerte persecución, si bien de alguna manera debieron huir, huyeron con la palabra, dice Francisco. Y así fueron sembrándola como la buena semilla por todos lados a los que iban. La iglesia, va a decir Francisco, y nosotros lo recordamos en el Concilio Vaticano segundo, y también el Papa Pablo VI lo planteaba, es en salida o no es iglesia, remarcando esta necesidad justamente de salir al encuentro, no esperar que vengan otros, sino salir al encuentro, ¿sí? El Papa Francisco nos regalaba la sinodalidad como el método eclesial para reflexionar y confrontarse en el buen sentido de intercambiar justamente ideas. A la luz y en el diálogo a la luz del Espíritu Santo, en el discernimiento del Espíritu Santo, la sinodalidad nos invitaba a reconocer que caminamos con esos otros que de alguna manera el Señor nos invita a caminar, nos regala como hermanos, con los que formamos comunidad, con los que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero a la luz del Espíritu Santo y basado en el diálogo, claramente que la sinodalidad va a ser el método eclesial y está siendo el método eclesial que nos ayude a reflexionar, ¿sí? El Espíritu, como buen guía, como buen maestro, también nos ayudará a superar las cerrazones y las tensiones que se generan en las comunidades y que revelan ni más ni menos que a veces corazones duros, ¿sí? Entramos de lleno, pero de manera breve, absolutamente concisa, para preguntarnos por qué María está acá, por qué María de alguna manera justamente nosotros la vemos en eclesiología y qué tiene que ver justamente esto.
En el Concilio Vaticano II, los padres conciliares, que ahí los tenemos, se preguntaban justamente dónde podían incluir a María o dónde tendrían que incluir, en qué constitución tendrían que incluir a María. Y justamente se decidió incorporarla, hablar de María, incorporarla en la Constitución Lumen Gentium sobre el misterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, justamente, ni más ni menos, ahí recordamos las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, y la Iglesia, al considerar a María madre, maestra, imagen, modelo de la iglesia, ¿sí? De alguna manera reconoce que tiene que ir María en esta constitución o sobre el misterio de la iglesia. Por eso se le incluye concretamente en el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium. Los voy a invitar a que puedan leer Lumen Gentium número 53, 63, 64 y 68, en donde vamos a ver por qué justamente María es reconocida como madre de la iglesia. Sabemos muy bien que María es la verdadera madre de Dios y del Redentor. De eso no nos puede quedar ninguna duda. Y por eso también es madre nuestra, hija predilecta del Padre, sagrario del Espíritu Santo. Ella nos va a revelar a nosotros, como iglesia, como comunidad, justamente un verdadero ejemplo de fe y caridad. El Papa Francisco también va a decir que en Evangelii Gaudium, que no va a haber mujer más feliz sobre la tierra que María. Y María que nos invita a pensar en una mujer puesta al servicio, que deja todo lo que tiene que hacer para poder ayudar a su prima Isabel, que también estaba embarazada. Recordemos que nosotros habíamos dicho en la identidad de los miembros del pueblo de Dios, en los miembros de la iglesia, que el carnet, el documento, el DNI del cristiano, tenía como contrapartida en su contracara, atrás de nuestra fotito, el servicio y la alegría. No se puede ser cristiano si no tenemos justamente alegría y si no servimos al hermano. María va a estar unida íntimamente a la iglesia, porque la iglesia misma también, a modelo de María, se hace madre. Hablábamos en clase que a veces lo que nos dice una madre, muchas veces o cuando la madre nos marca límites, no nos gusta, pero cuando la iglesia como madre y maestra se pronuncia, nos va a compartir una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Por eso volvemos a repetir que María, la madre de Jesús, es la imagen y el principio de la iglesia y se va a convertir en modelo y fiel ejemplo y testigo del Evangelio para todos nosotros los creyentes, ¿sí? Por eso vamos a hablar brevemente de los dogmas marianos. ¿Qué es un dogma? En primer lugar, un dogma es una verdad de fe que no puede ser discutida bajo ningún aspecto. ¿Por qué? Porque ha sido divinamente revelada. Vamos a ver los cuatro dogmas marianos, vamos a de alguna manera compartir las bulas papales en donde se pronunciaban, pero vamos a ver que por alguna inspiración divina, los santos padres justamente han compartido ni más ni menos que los dogmas marianos, ¿sí? Por eso comenzamos con la maternidad divina, que fue el primer dogma que se define justamente sobre María. María, verdadera Madre de Dios. ¿Sí? Recordemos también, y esto está bueno saberlo, que hay algunos dogmas que
son propiamente de Cristo, de Jesucristo, ¿sí? O dogmas que tienen que ver con la Santísima Trinidad. Estamos hablando particularmente ahora sobre la Virgen María. Y este dogma nos invita a reconocer en el año 431, en el Concilio de Éfeso, que María es verdadera Madre de Dios. Se pronuncia así este dogma porque algunos pensaban o decían que María era en realidad la madre del Jesús histórico, del Jesús que nació, que parió, que crió, pero que no era de alguna manera justamente madre de Dios. Sin embargo, el Papa se pronuncia en el concilio y justamente aclara el verdadero dogma de la Teotocos, ¿sí? La Madre de Dios. Y dice así: si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Es decir, sea considerado prácticamente un hereje. Recordemos que de aquí vienen las herejías. Cualquiera que no crea, que ponga en duda o que de alguna manera siembre, si se quiere, me viene la palabra cizaña, pero siembre incertidumbre sobre estos dogmas, justamente corre el riesgo de ser declarado hereje. ¿Sí? El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 66, va a decir: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen María es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Otro de los dogmas marianos es el dogma de la Inmaculada Concepción, que nos recuerda que la Virgen justamente fue concebida sin la mancha de ese pecado original. El Papa Pío IX, va a declarar este dogma el 8 de diciembre de 1854. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios. Por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. El Papa declara, pronuncia y define algo que previamente ha sido revelado por Dios. También otro de los dogmas de la Virgen María nos recuerda su perpetua virginidad. María virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Recordemos que conforme al profeta Isaías, ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Y finalmente tenemos el dogma de la Asunción, que se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y acá, de alguna manera, muchos teólogos se preguntan si la Virgen María murió o no murió, porque no está de alguna manera documentado, no se sabe o propiamente no tenemos justamente constancia de eso. La Iglesia Ortodoxa tiene estos iconos en donde se habla de la dormición de María. Y es hermoso pensar que la Virgen se durmió, es decir, que la Virgen murió y que así fue llevada justamente en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué decimos que la Virgen murió? Y de hecho los teólogos también van a sostener que la Virgen María murió. Porque sabemos muy bien que la Virgen no puede estar por sobre Jesús, que es su Hijo y que es Dios y verdadero hombre. Y si Jesús murió, resucitó, me van a decir ustedes, Matías, claramente, sí, sabemos, resucitó. Pero Jesús murió y al tercer día resucitó. Si su Hijo
murió, ¿por qué no lo haría la Virgen María? Qué hermoso pensar, ni más ni menos, que justamente María fue preservada por el Padre para no solamente desde el inicio, sino también hasta el final, para poder conservarla y tenerla bien, bien cerquita a su lado. Ahora quiero compartirles a modo de cierre de esta materia, si se quiere, un cuento que también se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan, porque realmente sirve también para, por ejemplo, utilizarlo en nuestras catequesis. Pero los invito a que podamos leerlo también en clave y en consonancia de justamente el curso que vamos terminando sobre la iglesia. ¿Sí? Los invito a que también lo hagamos oración agradeciéndole a Dios por el regalo de esta materia, de este cursado, de los compañeros, del seminario. Y le pidamos también que justamente nos siga sosteniendo en nuestra misión. Vuelvo a compartir pantalla para poder leer el texto. El texto se llama Un puñadito de levadura y es de la hermana Dolores Alexandre. Y dice así: nací en esta aldea de Nazaret hace más de 80 años. Aquí me casé y aquí nacieron mis hijos. Cuando dejé la casa de mis padres para irme a vivir a la de mi marido, mis nuevos vecinos fueron José el carpintero, su mujer María y Jesús, su hijo, que entonces debían tener unos 8 años. A María la conocía de siempre, de encontrármela casi a diario en el camino hacia la fuente. Era una muchacha siempre dispuesta a llevarte el cántaro si te adivinaba fatigada, siempre reacia a participar en los cuchicheos y murmuraciones de los vecinos, y que encontraba siempre cosas buenas en las personas de las que se hablaba. Ella misma había sido en un momento la comidilla del pueblo, cuando nos enteramos de que esperaba un hijo, estando aún solo desposada con José, y durante su embarazo debió sufrir mucho al ver cómo los corrillos de mujeres se hacía un silencio cuando aparecía ella, y cómo apenas contestábamos a su saludo. Ella llenaba su cántaro sin decir nada, y se alejaba después con la soledad y el silencio como única escolta. El tiempo había pasado. Ya nadie recordaba aquella vieja historia y me alegré de tenerla por vecina y de poder comenzar con ella una nueva relación. Yo le llevaba a veces leche de oveja del rebaño de mi marido y ella me pasaba virutas y maderas del taller de José para encender mi horno. Su hijo jugaba con los míos, y juntos se sentaban en corro en torno a María cuando al atardecer, a la puerta de la casa, les contaba viejas historias de nuestro pueblo, mientras remendaba la túnica gastada de José o trataba de arreglar los rotos que Jesús se había hecho al trepar al limonero de mi patio. Un día tuvieron que marcharse los dos a un duelo en el pueblo de al lado, y me pidieron que me quedara con el niño, porque era demasiado camino para él. Aquel día me tocaba amasar el pan para toda la semana, y le pedí que me ayudara. Debía ser la primera vez que lo hacía, porque miraba con enorme atención como quien está asistiendo a una ceremonia importante. Le dejé amasar un rato y le vi disfrutar hundiendo sus manos torpemente en la masa y sintiendo cómo se le pegaban los dedos. Le pedí que me trajera la levadura de la despensa y vino con un trozo enorme. Me eché a reír y le dije: con esto podría fermentar el pan de más de 100 familias. Mira, solo hace falta este poquito para toda esta masa. Él mismo la mezcló con cuidado y yo la cubrí después con un lienzo limpio para dejarla reposar. Salió a jugar al patio, pero de vez en cuando dejaba el juego. Entraba en la casa y levantaba una esquina del lienzo para ver si ya había crecido. ¿No estará ya, Juana?, me preguntó 100 veces. Le expliqué que a la levadura hay que darle tiempo para que haga su trabajo, que no hay que tener prisa ni impacientarse,
sino confiar en la fuerza secreta que hay en ella, capaz de levantar la masa, aunque parezca imposible. Mis palabras debieron convencerle, porque no volvió a entrar en la despensa hasta que le pedí que me ayudara a dar forma a los panes y meterlos en el horno. Mira, Juana, este es como un pez del lago, y este lo estoy haciendo como si fuera la luna, y este es como una estrella. Los comimos aún calientes, con un cuenco de leche recién ordeñada, y así nos encontraron María y José a su vuelta. Se sentaron a la mesa con nosotros, y Jesús les contó con toda clase de detalles su aprendizaje de panadero. Hay que echar muy poca levadura, porque aunque sea tan pequeña, tiene mucha fuerza, y puede ella sola con toda la masa. Pero hay que tener mucha paciencia y no empeñarse en que crezca la masa enseguida, porque lo hace a su manera y no a la nuestra. A partir de ese día, volvía de vez en cuando a ayudarme, antes de empezar a trabajar con José en el taller, hasta que éste murió. Luego, eligió aquella extraña vida itinerante, y solo volvió a verlo el día en que volvió a Nazaret y explicó en la sinagoga un texto profético causando mucho revuelo, tanto que estuvieron a punto de empujarlo por el despeñadero. Como imaginé el disgusto de su madre, que debía tener su madre, entré en su casa para consolarla un poco. Los encontré los dos sentados a la mesa, y como me invitaron a sentarme, aproveché para intentar convencer a Jesús de lo equivocado de su camino. ¿No te das cuenta, Jesús, de que tú y tus amigos no van a poder arreglar las cosas? Porque es verdad que andan mal, que la gente no se acuerda de Dios nada más que para pedirle cosas, que unos nos machacan la vida con su obsesión por las leyes, otros nos sacan los dineros a fuerzas de impuestos y otros lo quieren arreglar todos con revueltas y violencia. Y está muy bien todo lo de ese reino del que tú hablas, pero tienes que darte cuenta de la poca fuerza que tenés, de lo pocos que son y de lo inútil que les va a resultar meterse en líos. Ay, Juana, Juana, me contestó él, parece mentira que me digas estas cosas precisamente tú, que me enseñaste eso de que la levadura puede levantar la masa, aunque sea muy poquita, y que hay en ella una fuerza escondida por debajo de su apariencia de pequeñez. Y justo eso es lo que pasa con el reino, que ya está aquí, en medio de nosotros, fermentando la masa aunque no nos demos cuenta, y hay que ser pacientes y esperar. Aquel día no entendí del todo sus palabras, pero también ellas debieron hacer en mí un trabajo de transformación. Después de muchos años, y aunque soy ya muy vieja, me he unido al grupo de los que confiesan a Jesús como Señor y parten el pan cada domingo para recordarle. Y voy aprendiendo con ellos a estar en medio del mundo como esa pizca de levadura con la que él solía comparar el reino. Le pidamos al Señor la gracia de ser esa pizca de levadura que nos invite a fermentar la gran masa del reino en la facultad, en la familia, en el trabajo, en el mismo seminario de catequesis, ahí es donde el Señor lo quiera y lo necesite para seguir construyendo su reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por haber visto el video, por compartir las clases y por seguir en contacto. Que tengan ustedes una muy linda tarde, una muy linda noche, según el tiempo en el que lo estén viendo, y también un reparador tiempo de descanso.